Hermanos amados, Jehová les bendiga. Quiero hablarles del Viejo Testamento o Antiguo Testamento. ¿Por qué le llaman así? Hay varios versos en las Escrituras que el cristianismo pues lo ha tomado de allí para decir que bueno, ya eso es viejo, nosotros somos la iglesia, estamos en el nuevo y lo que cuenta pues es este nuevo pacto. Y de hecho, si usted se fija que muchos regalan el Nuevo Testamento, como que ya aquello pues quedó abolido y ya no es necesario, ya todo se cumplió y ya todo está en Jesús, en Cristo, bueno, ahí. Ahora, si yo le leyera este verso, usted está preguntando, mira, está vigente el Antiguo Testamento y yo fuese un cristiano, un pastor, y yo le dijera, mira lo que dice aquí, y yo te leyera Hebreos 8, verso 13 de la Reina Valera, dice, al decir nuevo pacto, porque el capítulo 8 nos habla del nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En la versión traducción viviente dice, cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Y usted dice, pues mira, ahí está escrito, viejo, no sirve, está obsoleto, eso se cumplió, ya estamos en el nuevo, ¿y para qué? Ahora, ¿es esto así? Ahí viene el problema, que la mayoría de las doctrinas son basadas en textos aislados. Un pedacito aquí, porque le puedo buscar otro donde habla en contra de la ley. O sea, le puedo buscar mucho, ponerlo junto y hacer una doctrina. Ahora vamos a ver por qué, o sea, de dónde viene todo esto y cuál es el real entendimiento de este verso. Porque si uno no lee el pasaje entero, el capítulo completo, pues uno lo toma así y cree que wow, el viejo. Y de ahí le llaman Viejo Testamento. Y lo dice ahí. Usted dijera, no, pero ahí lo dice. Claro, lo dice ahí, pero vamos a ver. Antiguo Testamento. En hebreo se le llama Tanaj. Entonces, contiene la Torá, que significa la instrucción, ¿verdad? La ley, que son los primeros 5 libros, lo que se le llama el Pentateuco. Tiene, número 2, los Nebim, los profetas, y los Ketubim, que son los escritos. Tanaj significa lectura o lo que es leído. Se le llama también Mikra, y son estas 3 iniciales de estos 3 libros que le acabo de hablar. Torá, que es un compuesto de libros, Torá, Nebim y Ketubim. Los escritos o Ketubim son los Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Todos los demás son los profetas y los 5 primeros libros que son la Torá. La palabra Torá significa dirección, enseñanza, ley, instrucción o leyes. Los Nebim significa profetas, portavoz, altavoz o profetizan. Y Ketubim es algo que se escribió, un decreto, un registro, un rollo, escrituras, cartas. Entonces, a esto es lo que hoy los cristianos le llaman Antiguo Testamento. No es Elohim que le llama así. O sea, si leemos esto textual, tendríamos que decir que los salmos están obsoletos, que los profetas están obsoletos, que los 10 mandamientos y la Torah está obsoleto y que aún amar a Elohim sobre todas las cosas está obsoleto. Pero alguien dijera, no, pero que él puso 2 mandamientos. Están obsoletos todos esos, menos amar a Elohim y amar a tu prójimo. Entonces tendríamos que decir también que robar y matar está permitido porque ya eso quedó. Entonces de ahí viene que muchos abusan de la gracia. No, porque Él perdonó todos mis pecados y tú puedes pecar y no importa. Ahora bien, lo que Satanás ha hecho es llevar al pensamiento de que todo esto fue abolido y que ya pasó y que es caducado y que es viejo. Imagínese usted que lo repiten, ¿no? En el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, lo repiten tantas y tantas veces que ya de usted escuchar viejo, usted entiende que ya
bueno, es viejo, o sea, queremos lo nuevo. Ahora, la base bíblica para entender todo esto está en Hebreos capítulo 8. Porque entonces lo que está escrito en el capítulo 8 de Hebreos sería una contradicción si no se entiende qué es el nuevo pacto o el pacto rectificado o qué significa el nuevo pacto. O sea, es el mismo pacto con diferentes cláusulas. Es como que usted toma un pacto y usted, bueno, esta parte la vamos a quitar y vamos a poner esta. O sea, es el mismo. Y lo vamos a ver ahora en el libro de Hebreo, porque el libro de Hebreo lo explica muy bien, capítulo 7, capítulo 8 y más, desde el principio ahí te habla todo y también está en otros escritos. Ahora, este es el más claro, pero el mismo Yeshua dijo que todas las escrituras hablan de él. Por tanto, son importantes y están vigentes. Y hay muchas promesas en el Antiguo Testamento, llamándole así, que aún no se han cumplido, y en los profetas, y que van en camino del cumplimiento. Yeshua mismo es el Antiguo Testamento, en persona, porque Él es el Verbo. ¿Y qué es el Verbo? La palabra, el Verbo hecho carne. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Elohim, y el Verbo era Elohim. En el griego, en vez de decir verbo, dice, en principio estaba la palabra. Y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Entonces, la palabra. El griego de palabra, que es verbo, es 3056 logos. Y eso significa doctrina, mensaje, hablar, fama, derecho, noticia, predicar. O sea, algo dicho. Es la expresión divina, el pensamiento, la sabiduría expresada. Cuando Yeshua vino, ¿qué palabra predicó? El Tanaj, todo, completo, el Antiguo Testamento. O sea, Yeshua predicó salmos, profetas, escritos, los proverbios, todo eso era lo que él hablaba. Y los discípulos, ¿qué hablaban? ¿Qué predicaban los discípulos a las iglesias, a los primeros creyentes? Lo mismo, el Antiguo Testamento, el Tanaj. ¿Qué cantaban? Los salmos. Cuando dice que cantemos con los salmos, cuando dice que estaban en la cárcel y que estaban cantando salmos a medianoche y se rompieron las puertas, las cadenas, cantaban salmos. Cantaban salmos, predicaban lo que estaba en los escritos, en los mensajes, en la Torá, todo eso era lo que ellos predicaban. Cuando Yeshua entra en la sinagoga y da su primer mensaje, ¿no leyó él a los profetas? Leyó a Isaías y dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. El Nuevo Testamento se escribió muchos años después. Cuando Yeshua dijo en Juan 17, santifícalos en tu palabra es la verdad. ¿Cuál palabra? Entonces está hablando del mismo Antiguo Testamento, que es la Torá, que son las instrucciones, los profetas, las leyes, que es el mismo Yeshua, que somos santificados a través de él, que es la palabra hecha carne. El Nuevo Testamento no estaba. Entonces la gente tiene la idea de que los discípulos y que los apóstoles andaban con un Nuevo Testamento debajo del brazo. No existía. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esa palabra que está ahí es anuncio, mensaje. ¿Quién ha creído a nuestra doctrina? Es el hebreo shemuá. Es diciendo exactamente lo mismo. ¿Quién ha creído a la noticia, a la doctrina, a lo anunciado, a la palabra, al verbo? ¿Quién ha creído a lo escrito, a lo dicho, a lo hablado? Porque por medio de la palabra Él lo hizo todo. Ahora, dice ahí que no creyeron. Y esto es lo mismo que está pasando hoy. Él sigue hablando y no quieren creer. Si yo me pongo a buscar todo lo que dice sobre la palabra, Yeshua, y cuando Él predicaba y cuando los discípulos, no terminamos hoy. Pero está por todo lo que es el Nuevo Testamento. Ahora, Yeshua dijo, este pueblo no recibe mis palabras. Incluso él dice, y las palabras que les he hablado no son mías, son de mi Padre.
¿Cuáles palabras hablaba Yeshua? ¿Cuáles noticias? ¿Cuáles buenas nuevas? Lo que estaba dicho y profetizado desde el principio, lo escrito, el Tanakh, la palabra, la ley, los profetas, los escritos, todas las escrituras. Por eso Yeshua es el abecedario completo, el Aleph, la primera letra del abecedario hebreo, y es el Taf, la última, primero y último, porque Él está desde el principio hasta el final. Lucas 24:4 dice, y les dijo, estas son las palabras que les anuncié, les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué dice Mateo 5? Que no va a pasar ni una jot o tilde, ¿verdad? Dice ahí, hasta que todo se cumpla, que Él no vino a abolir ni la ley ni los profetas. Ahora vámonos al Nuevo Testamento para poder entender entonces. El Tanaj es Yeshua. Él es la palabra hecha carne. Esa fue la palabra que Él predicó. Esa es la palabra que Él dijo, santifícalos en mi palabra. Tu palabra es la verdad. El Tanaj, la Torá, la ley, los profetas, no desechen las profecías. Todo eso es su consejo, su instrucción, su anuncio, las buenas nuevas. Todo eso es la palabra. Ahora vámonos al nuevo pacto, al Nuevo Testamento. Porque testamento es pacto, alianza. En hebreo es Brit Hadashah. La palabra Brit significa pacto, alianza de amor o de amistad. Y Hadashah significa nuevas. Y nueva o anuncios. O sea, nueva alianza, buenas nuevas. Ahora, en Jeremías 31 nos habla de este nuevo pacto. La palabra Hadashah o Hadash, que es el 2319 del Strong hebreo, significa cosa nueva, algo nuevo. Pero si te fijas, la raíz de donde deriva esa palabra, que es la misma, Hadash, 2318, ¿sabe qué significa? Reconstruir, renovar, restaurar, reparar, componer. Entonces, es un pacto renovado. Es un pacto viejo que se le hicieron una cláusula y se renueva. Es un pacto de restauración. Él viene a buscar lo que se había perdido. Él viene a restaurar la relación de esposo y esposa que se rompió. Por eso le dice que a la esposa, que después que se vuelve ramera, que la va a buscar, y yo soy tu marido y te voy a perdonar y tendré misericordia de ti. O sea, es un pacto renovado. O sea, Hadashah 23:18 es restaurar, la restauración de todas las cosas, reparar algo que se rompió. O sea, que no es completamente, como muchos creen, un pacto completamente alejado del primero. Y el mismo Hebreo 8 lo explica. Entonces, ¿qué es restaurar? Algo que se rompió, volverlo a arreglar. El mismo pacto roto, su pueblo roto, dividido, dos pueblos, haré de dos pueblos uno, ya no son mi pueblo, yo lo vendré a buscar y serán uno en mi mano. Sus ovejas, vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, las vino a restaurar a su estado original, a reedificar, hacerlas regresar, teshuvá, arrepentimiento, que se vuelva a casa, reconciliar con su hacedor, ¿verdad? Poner en paz a dos pueblos y hacerlo uno. Eso está por toda la palabra. Este pacto matrimonial, restaurar, ¿cómo? Sobre mejores promesas. Entonces es un cambio en el pacto. El Cordero es Yeshua, una vez y para siempre. Ahora, fíjese que vamos a leer sobre el nuevo pacto, porque ahí es que viene toda la confusión. Porque Yeshua es el Cordero ahora, antes se buscaban Cordero. Entonces, la sangre de Él es la mejor sangre, es eterna. No es como la sangre de los machos cabríos. No, o sea, Él, a través de Él y de su sangre, tenemos esa vida eterna. La garantía de ese matrimonio, de ese pacto, es el Espíritu Santo. La promesa de la resurrección de los muertos, que es la esperanza.
Entonces, ¿en qué consiste ese nuevo pacto? Lo vamos a leer ahora. En poner toda la palabra en tu mente y en tu corazón, entendiendo que no se desecha la instrucción, ni los profetas, ni los salmos, no se desecha nada, porque toda palabra es inspirada por Él y útil para redarguir, para instruir en justicia. Entonces, esa ley, esa palabra, Él la pone en nuestra mente y nuestro corazón, porque así lo dice el nuevo pacto, que consiste en eso. Y el Espíritu Santo es el que nos da el poder para hacerla. Y si pecamos, como dice la Escritura, no tenemos que buscar un cordero. Esa es la cláusula del pacto nuevo, del pacto renovado, el mismo pacto renovado. No tenemos que buscar al sumo sacerdote que se moría, cada vez que se moría uno había que buscar a otro, sino que tenemos uno para siempre. Tenemos un sacerdote perfecto bajo el orden de Melquisedec. Esa es la cláusula del pacto. Y cuando dice nuevo pacto se ha dado por viejo al primero, se está refiriendo a ese, porque el mismo capítulo 8 nos explica que había debilidad en ese pacto, porque quien ejecutaba los sacrificios eran hombres pecadores y comunes. Entonces, Yeshua es el mediador de un pacto sobre mejores promesas, perfecto, un cordero perfecto y para siempre, y te lo explica en este libro. Entonces, ahora, muchos hoy, usted le habla todas estas cosas y la tiran a las espaldas. Están fuera del pacto, están fuera, porque han desechado o sea, no pueden entrar en el pacto si no lo leen y lo entienden. Entonces, muchos quieren decir, no, es que ya todo es por gracia y quieren vivir lo que les dé la gana. Porque el enemigo le ha mentido para que no encuentren el camino, porque el camino de la salvación es entrar en el pacto, ser obedientes. Ahora, la gente va a buscar todo tipo de excusas. Ay, es que nadie puede cumplir los mandamientos. Pero nosotros vivimos bajo una obediencia y si pecamos, Él nos ayuda, pero no practicamos, porque aquel que practica el pecado no ha nacido de nuevo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si en ningún momento dice, yo te salvé, a lo que te dé la gana. No, tenemos que ser obedientes al pacto. Mira lo que dice el capítulo 7. Le voy a leer solamente salteado algunos versos para no hacerlo muy largo. En el verso 11, capítulo 7, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, o sea, el sacerdocio levítico por el cual los sacerdotes sacrificaban, ¿verdad? Según la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Está mirando? O sea, ¿qué se le quitó al pacto? Usted toma el pacto y quita esa parte del sacerdocio y pone a uno mejor. No es que tú eliminaste el pacto completo y lo rayaste, lo rompiste, hiciste uno entero nuevo. No, restauraste el pacto. Y luego dice, verso 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál mandamiento? El del sacerdocio levítico. Ahora es Yeshua, que es el sacerdocio de Melquisedec, a causa, por la razón de su debilidad e ineficacia. Ahora, fíjese que había una debilidad y una ineficacia, o sea, no era bueno. ¿Pero por qué no era bueno? ¿Porque era culpa de Elohim? No, por los hombres. Lo dice en el verso 28, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, en el verso 19 de este capítulo 7 dice, pues nada perfeccionó la ley, esa ley del sacerdocio levítico, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Elohim. Y luego dice el verso 22, por tanto Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. Usted peca y usted va y llora al Padre y él está ahí, intercede por ti. No era así anteriormente, había que esperar un año, había que buscar un cordero, había que el sacerdote tenía que sacrificar por él. Eso era débil, ineficaz, no perfeccionó a nadie, por eso dio lugar a un nuevo pacto sobre mejores promesas. Eso fue lo que se quitó. Entonces, para complementar todo esto y que quede claro, vamos a leer lo que dice el capítulo 8, aquí de Hebreos, del 7 hasta el 10. Dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente toma el Antiguo Testamento completo. Dice, no, eso tiene defecto, eso fue obsoleto y ya eso se cumplió. Ya eso no es necesario porque vino Jesús y nos trajo un pacto nuevo y somos salvos por gracia y Él pagó por nuestros pecados presente, pasado, futuro, no tenemos nada que hacer, etcétera, y usted sabe todo lo demás. Entonces, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿cuál era el defecto? Los hombres con defecto, nosotros. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, aquí viene una reprensión para todo aquel que echa a las espaldas la palabra de Elohim, los reprende y le dice, escucha esta palabra, porque aquí es que le tiene que quedar claro. Aquí vienen días, dice Adonai, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Aquí saca fuera a los gentiles, porque los gentiles significa fuera de pacto. Para que un gentil entre en el pacto, tiene que ser o casa de Israel o casa de Judá. Y ya ese es otro tema. Pero el punto es que usted le pregunta a un cristiano, y dime, ¿el nuevo pacto con quién es? Oh, con la iglesia cristiana o con la iglesia católica. Pero aquí no dice que con la iglesia cristiana y católica. Entonces, lo primero que una persona debe entender, y yo de verdad, mire, que la gente va a los institutos y a los seminarios, y no comprenden esto. Esto está clarísimo. Usted le pregunte, ¿quién es Efraín? No saben. ¿Por qué casa Israel, casa Judá? No saben. De hecho, creen que todo el judío es Israel. Aquí dice que son dos casas, entonces tienen que ir a estudiar qué pasó, por qué fueron dos casas, por qué se dividieron, por qué se fueron uno, que se volvieron gentiles, las casas del norte. Tiene que saber todo eso y decir, wow, yo soy una oveja perdida de la casa de Israel, porque Yeshua dijo, Mateo 15, que Él fue enviado a buscarnos a nosotros para luego unirnos a los judíos y ser uno en su mano, un solo pueblo. Entonces, casa de Israel y casa de Judá. Y dice, no como el pacto que hice con sus padres. Ahí te está diciendo que tú eres hijo de aquellos que estaban en Egipto, de ese pueblo antiguo de Abraham, Isaac y Jacob. Y dice, el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice Adonai. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. La casa de Israel son las ovejas perdidas entre las naciones que están fuera del pacto. Él trae un pacto, las buenas nuevas de salvación, que esa mujer, que se le llama ramera, que quedó fuera del pacto, puede entrar por el mediador que es Yeshua. Entonces le dice, con la casa de Israel. Aquí no dice ni con los católicos, ni los adventistas, ni los cristianos, ni los pentecostal. Aquí dice con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Adonai, pondré mis leyes, las leyes, la Torá, la palabra, el anuncio, las instrucciones, las buenas nuevas, los salmos, los profetas. Pondré mis instrucciones, la ley, todo desde el Génesis hasta el final, hasta el Apocalipsis. Todo. O sea, y usted escudriña y busca, porque todos esos nombres fueron cambiados. El Satanás hizo todo eso para desviarnos del camino. Pero Él ha levantado a un remanente que les diga, este es el camino, vengan por aquí. Pero ¿cuántos quieren escuchar? Volvé a las sendas antiguas, no queremos. Mire que toqué trompeta y shofar, no oiremos. ¿No es así que está el pueblo hoy? No quiere. Entonces, ¿pondré mis leyes en la mente de ellos? Y sobre su corazón las escribiré. Y será yo por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo.
las leyes y no que las leyes fueron abolidas. Ven, es lo mismo que está en Jeremías 31. Pondré mis leyes, ahora las voy a poner en su mente y en su corazón, sellada con el Espíritu Santo. Ese es el nuevo pacto. Voy a cambiar el corazón de piedra y le pondré un corazón de carne para que ellos cumplan mis mandamientos. Lo puede leer en Ezequiel 11. Entonces, este es el nuevo pacto. Un pacto rectificado, un pacto de restauración, un pacto de reconciliación. El mismo, pero la cláusula. Cambiamos el sacerdocio por el sacerdocio de Melquisedec, que es Yeshua. Entonces, bueno, amados hermanos, este es un tema muy importante de que usted entienda a la hora de usted explicarle a alguien que le pregunte. Y lamentablemente, pocos escucharán este mensaje y lo pondrán por obra, lo aceptarán. Lamentablemente, la mentira ha sido tan enseñada por siglos y siglos y siglos que la gente se ha abrazado a ella. Pero dice la Escritura que en la tribulación le buscarán y que allí derramarán oración cuando Él los castigue. Y confiamos en la misericordia de Elohim, que son para siempre y no se apartarán de su pueblo, aunque ellos hayan dejado el camino. Dice que Él los hará volver. Y en eso, y en esa esperanza, nosotros nos aferramos. El Abba les bendiga.